Vamos a conversar con Daniela Dorantes. Ella es la coordinadora de Fondos a la Vista, un instrumento para que conozcamos a las organizaciones no gubernamentales mexicanas. ¿Quién las financia? Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Daniela, ¿qué es esto de Fondos a la Vista? Fondos a la Vista es un portal en internet de acceso gratuito en el cual puedes encontrar el registro de 22,000 organizaciones de la sociedad civil, la cual te va a servir como una herramienta para conocerlas, entenderlas, conocer su trabajo y a las mismas organizaciones para buscar a otras organizaciones o donantes, o a los donantes buscar organizaciones. Bueno, la clave de este portal, dice Fondos a la Vista, intuyo, es justamente tener claro cómo reciben los recursos y cómo los utilizan. Claro, cada ficha de cada organización tiene, por ejemplo, su información de contacto, pero también tiene su información financiera, 2008, 2009 y 2010. En la cual tú puedes saber cuántos donativos han recibido y de quién lo han recibido, para que así tú digas, esta es una organización confiable porque otros han donado en ella, o sepas bien de dónde vienen los fondos que ellos superan. Porque, a ver, mucha gente en el tema de las donaciones, en el tema del trabajo que hace la sociedad civil, estoy poniendo extremos. Dicen, como para qué dono si a lo mejor se lo quedan, no se utiliza en lo que se debe. Pero ¿cómo este portal va a colaborar en que sepamos que sí se utilizó en lo que se debe? Justamente esa es una de las cuestiones que queremos trabajar. Se ha descubierto que las personas confían muy poco en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Muy poco, de tal suerte que, por ejemplo, en una estadística dice que se confía más en la policía que en el trabajo de la sociedad. Y esto también viene por estas ideas de que las organizaciones llevan los recursos a otras cuestiones, no los utilizan bien, porque no pueden ver los beneficios de su dinero. Entonces, lo que hace Fondos a la Vista es justamente mostrarle a la sociedad que somos más las organizaciones que hacemos bien las cosas, por lo cual es bueno confiar en ellas. Pero a ver, ¿cómo es posible en los niveles, digamos, más bajos de aceptación, quizá por su trabajo, sin duda por la época que ha vivido el país, sobre todo en los últimos 6 años, pues las policías están muy mal calificadas? Me llama la atención que las ONGs estén peor. Pues ese es justamente uno de los trabajos que está buscando Fondos a la Vista. Revertir esta estadística y que por falta de conocimiento no se deje de confiar en las organizaciones. ¿Y por qué importaría? Explícanos que la gente confíe en estas organizaciones. ¿Por qué es importante para, supongo, construir mejores prácticas ciudadanas? Porque la sociedad civil, a medida que ha ido avanzando desde su formación, ha trabajado en causas diversas, contribuyendo más al desarrollo social de este país. Desde cuestiones de protección animal, cuestiones de diversidad sexual, de pobreza, de alimentación. Entonces han abierto el campo de trabajo y por lo tanto el desarrollo, la contribución que se hace a sacar este país adelante es mucho mayor. Ya lo estabas enunciando de algún modo, pero ¿de qué tamaño es la diversidad? ¿Por qué no nos dices qué encontramos en este gran mapa que hicieron? Que es el mapa de la sociedad civil. ¿Cuáles son de dónde a dónde van los intereses? Según el INEGI, tenemos alrededor de 40,000 organizaciones de la sociedad civil, las cuales están registradas en la fuente oficial del SAT y otras en la fuente oficial del INDESOL. Juntas, la fuente oficial del SAT y de INDESOL nos da 22,000 organizaciones. Esas 22,000 organizaciones directamente llegaron a Fondos a la Vista. Y Fondos a la Vista lo que hace es organizarlas, hacerlas más accesibles. Entonces estamos hablando de un universo de 22,000 organizaciones de las cuales tenemos su información. Y a ver, pero para que sepamos, nos dices que hay 22,000 en Fondos a la Vista. Son alrededor de 40,000. Nos faltan 18. Les faltan 18, pero antes de ir a lo que tienen de tarea que hacer, comparémonos con otros países. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? ¿Importa cuántas organizaciones de la sociedad civil tienes o no? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen alrededor de 60 organizaciones por cada 100,000 habitantes. Pero a ver, dinos una cosa. Supongo que en muchos de los temas, si no es que en la gran mayoría, en algunos
ha de haber cruces o un tema transversal, pero la mayoría, solo las ONGs se ocupan de ciertos temas. ¿Por qué no nos explicas poniendo la lupa? En realidad las organizaciones trabajan temas muy diversos. Nosotros utilizamos una clasificación que también se ha utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y de ahí hay temas de arte, de mujeres, cultura, desarrollo social, pobreza, vulnerabilidad, derechos de la diversidad sexual, etcétera. No se han enfocado en uno solo. De hecho, si tú quisieras, podrías entrar a Fondos a la Vista y descubrir cuáles son las organizaciones o el tema prioritario en México. Pero la diversidad es muchísima. Estas 22,000 organizaciones han abarcado una clasificación inmensa. Y ahora que dices, ¿y cuál sería el tema prioritario? ¿Lo tienes mapeado? Afortunadamente, lo que nos permite Fondos a la Vista es mapearlo, y esa es tarea de los investigadores o de los más interesados en conocer la filantropía nacional, entender cuáles son las áreas claves. Lo que permite Fondos es conocerlo. Fondos a la Vista te ayuda a conocerlos. Nosotros ahora no tenemos la información detallada de cuánto es para cada uno. Habría que hacer ese trabajo. Claro, pero lo puedes hacer muy fácilmente. Es un buscador de libre acceso gratuito en el cual tú dices, quiero saber, por ejemplo, en qué estados son las causas principales, por qué estado, ¿no? Por ejemplo, Chiapas. Bueno, puede ser que el tema más recurrente sea indígenas, pero también puede ser que haya otro tipo de temas que resulten interesantes para quien analiza la filantropía nacional. ¿Y por qué surge este proyecto? ¿A raíz de qué? Justamente uno de los aliados del proyecto es el proyecto de filantropía del ITAM. Y lo que hicieron ellos fue hacer una encuesta. Esta encuesta indica justamente eso, que hay muy poca confianza en el trabajo de la sociedad civil, y que una de las herramientas para revertir esta falta de confianza era poner a la vista lo que estábamos haciendo. Y por eso nace este tema de transparencia. Y se opta por empezar desde la sociedad civil para no esperar que alguien más nos dijera cómo hacerlo o en qué forma hacerlo, o que nos dijera aquí está el portal para que lo hicieran. Fondos a la Vista es un proyecto desde la sociedad civil para la sociedad civil. Ya nos comentaste de la encuesta, los estudios que señalan que la población, que los mexicanos decimos, híjole, quién sabe si están trabajando bien las ONGs, pero a la hora de hacer todo este esfuerzo, todo este trabajo, entiendo que hay que hacer estudios profundos, que será trabajo de investigadores, pero ¿cómo calificarías tú a este gran universo de organizaciones no gubernamentales que hacen justamente diversos trabajos sociales? ¿Tú cómo los verías? Para conocer o evaluar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, existen un número de otras organizaciones que se dedican a evaluarlas. Esas personas que se dedican a evaluar el impacto social que desarrollan estas organizaciones tendrán mayor información que dar al respecto. Fondos a la Vista lo único que hace es poner una herramienta al acceso de todos para que las conozcan, las entiendan, pero no es una herramienta de evaluación del trabajo de estas organizaciones. Digamos, ustedes son un cascarón donde se mete toda la información de las ONGs y permiten tener una plataforma para que quien quiera pueda consultar. Más que un cascarón, yo le diría que es una ventana. Un cubo transparente en donde ponemos el trabajo de todas estas organizaciones y las acomodamos en carriles, en cuadros, en donde tú puedas fácilmente decir, agarro con esta parte y tengo la información cruzada. Porque justamente lo que había era información dispersa, poco accesible, y en algunos casos hasta se cobraba el uso de esa información. Y justamente lo que hace Fondos es hacerla gratuita, hacerla accesible, hacerla de fácil acceso. Cualquiera puede usar Fondos a la Vista, desde entender un municipio hasta conocer un estado, conocer causas. A ver, diciéndonos esto, digamos que podemos enfocarnos inclusive a las ONGs que hayan en un determinado municipio del país. Tan exacto es Fondos a la Vista que si hoy tú quisieras saber quién está en tu código postal trabajando, podrías buscar tu mismo código postal en el buscador de Fondos a la Vista y te arrojaría si hay organizaciones o no las hay. Y si hay esas organizaciones, ¿qué temas están tocando? Así que quizá tú digas, yo soy muy bueno haciendo tal tema y quiero ofrecer mi trabajo voluntario, al fin está a unas cuadras de mi casa. No, y puede servir, viéndolo así, a gobiernos, ya lo dices tú, a universidades, aparte a otras organizaciones. Sí, o por ejemplo a los estudiantes que quieren hacer servicio social.
pueden encontrar más fácil y con mayor acceso a lo mejor una organización que está cerca de su escuela, de la cual no sabían porque no tenía un programa de difusión o de mercadotecnia social. En cambio, con Fondos a la Vista, la información está ahí. Bueno, y hablando de Fondos a la Vista, ¿quién patrocina Fondos a la Vista? ¿Quiénes son ustedes? Fondos a la Vista es una iniciativa de alternativas y capacidades y el proyecto de filantropía del ITAM. Ellos, desde hace 5 años, empezaron como a imaginar lo que sería un mundo con un portal así. Y después se dieron a la tarea de buscar patrocinios o pues un comité asesor que los apoyara y financiara. En ellos está la Fundación Harp Helú, la Fundación Kellogg, la Fundación Fundemex, US Mexico Foundation, una fundación de Ciudad Juárez, Rosario Campos de Fernández, y lo que es Montepío Luz Aviñón. Todos ellos, en trabajo conjunto, nos han ido asesorando sobre cuál también es su visión del donante, para que también esta herramienta les sirvan a otros donantes que quieren hacer inversión estratégica en temas sociales. Daniela, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Jorge.